palabras. Así como muchas veces nosotros nos cansamos los políticos que prometen y prometen, ¿verdad? ¿Cierto? Él no se cansa, ¿verdad? Así también muchos creyentes dicen que aman al Señor, dicen que viven al Señor, y saben lo que menos hacen es esto. Entonces queremos que es realmente fundamental ver lo que dice el apóstol de nuestra vida espiritual. Vamos a leer en segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 3. Pablo aquí se presenta como un heraldo, pero no tan solo un heraldo, sino una persona que vive lo que dice. Pablo dice en el versículo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 1, dice: doy gracias a mi Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Habla a Timoteo, su hijo en la fe. Dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que alinees el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hasta aquí nomás en la porción de la palabra del Señor. Dice el versículo 3 que Él con limpia conciencia le sirve desde sus mayores, es decir, de ese día que prácticamente el Señor salió a su encuentro en su vida. De ese día en adelante, siempre, con limpia conciencia sirvió al Señor. Y es un tremendo llamado también para cada uno de nosotros. Y podemos preguntarnos, ¿tenemos también nosotros limpia conciencia? ¿Hay algo que está en nuestra conciencia que nos acusa que no estamos haciendo bien la obra del Señor? Llama a su novia. Porque si es así, debemos dirigirnos al Señor y pedirle perdón. Pero también podemos comprometernos otra vez con Él. Porque la vida cristiana debe ser una vida de compromiso para con el Señor. No compromiso con los líderes, no compromiso con los ancianos, no compromiso con la sala evangélica o con la congregación. Nuestro primer y único compromiso es con el Señor. Él realmente merece nuestro compromiso. Él realmente merece todo lo que nosotros podemos hacer por Él. Porque si nos comprometimos con Él, vamos a cambiar. Él nos va a dar la fuerza y también vamos a ver la figura de Él. Ustedes saben que nosotros fallamos. Hoy yo estoy hablando del compromiso y quizás el día de mañana algo me pase a mí. Pero en el Señor nunca vamos a encontrar algo malo. Nunca vamos a encontrar algo equivocado. Él trazó el camino y nosotros debemos seguir ese camino. Pero también dice en el versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Y cuando paso por aquí, siempre me acuerdo de la amistad cristiana. Yo decía antes de venir por acá, estaba en el carro o en la camioneta con los hermanos, y yo decía que parece que siempre le hemos conocido, ¿verdad? Ellos nos saludan, ustedes me saludan con alto afecto y cariño, y casi que siempre nos hemos comprometido y siempre nos hemos conocido. Eso es Cristo. Porque tenemos el mismo espíritu, tenemos quizás algo que compartir. Y a veces nosotros nos esforzamos en la unidad, ¿verdad? Pero nosotros somos unidos en Cristo. En Cristo no importa el idioma, no importa la clase social, no importa lo que soy. En Cristo tenemos una tremenda unidad, tenemos un Señor, un Salvador. Podemos tener distinto idioma, podemos tener distintas clases de expresión, pero en Cristo somos uno. Amén. Y saben, lo que estamos haciendo ahora, ustedes me conocen, yo les conozco a ustedes, eso va a pasar de la gloria. Amén. Van a llegar hermanos de distintas latitudes, pero vamos a tener algo tremendo en común.
un mismo Señor, una misma esperanza y una misma fe. Qué precioso, ¿verdad? Y aquí el apóstol le dice a Timoteo, deseando verte. Y saben, eso es una realidad. Yo oré por estar con ustedes quizás más de un año. Y el Señor me llamaba para otra parte. Pero de repente dije, es tiempo ya de obedecer. Y vine. Pero también vine en mucha debilidad. Habían cosas ahí que resolver. Y saben, siempre cuando visito a los hermanos, siempre en debilidad. Porque en debilidad el Señor nos ayuda. En nuestra debilidad, nuestra carne, ahí es cuando el Señor nos ayuda. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen el deseo también de verse? Es para nosotros también un privilegio de vernos, de estar juntos al calor de la palabra, vibrar con la amistad cristiana. Miren lo que dice el apóstol aquí a su hijo de la fe, Timoteo, dice, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pregunta, ¿dónde tenemos los mejores amigos nosotros? ¿Dónde tenemos los mejores camaradas? Debería ser en las cosas del Señor, ¿verdad? Debería ser aquí. Aquí tenemos que fomentar esa amistad cristiana que puede perdurar por años, ¿Saben? Yo tengo un papá que siempre en mi vida ha sido un tremendo amigo. Yo cuando era joven siempre me decía, los amigos buenos suman, y los amigos malos restan. Y los amigos buenos se cuentan con esta mano, y con estos dedos, porque son pocos. Pero él me decía siempre, los amigos que tú debes tener, ojalá que sean siempre mayores. Y saben, todos mis amigos tienen mucho más edad que yo. No hace mucho partió uno, tenía 71 años. Pero era un tremendo amigo mío, un tremendo. Y cuando él me aconsejaba, recordaba lo que decía el apóstol, pero cuando él me aconsejaba para bien. Tenemos también esa particularidad nosotros. Van a haber hermanos que están comenzando su vida espiritual. Ellos necesitan de nuestro apoyo. Hay hermanos y hermanas que van a dar este paso del bautismo. Nosotros ya lo dimos ya hace años. Sería bueno que nosotros nos acercáramos a ellos. Le dijéramos, esto es preciosísimo, es tremendo y preciosísimo, pero aquí empieza lo regalo. Satanás te va a tentar, Satanás ahora te va a buscar, porque estás comprometido con el Señor. Y por eso que es fundamental la amistad cristiana, para no dejarles solo a ellos, para decirle que con Cristo sí se puede. Lo hemos logrado nosotros, entonces con Cristo sí se puede. Con Cristo se puede tener buenos matrimonios, con Cristo se puede tener amistad sincera, y con Cristo se puede vencer el mal. Pero sin Cristo estamos perdidos. Por eso de aquí el apóstol dice, al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo. El hermano estaba hablando un tremendo insigne de la palabra del Señor. Pero Pablo también necesitaba amistad. Que es un tremendo heraldo, que es un tremendo predicador sin amistad cristiana y sin alguien que ore por él, no hay nada. Por eso nosotros necesitamos a los hermanos. Mi señora me acaba de decir que hay hermanos allá orando por esta visita. ¿Qué es un creyente sin oración? No es nada, absolutamente nada. Y Pablo le dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Papá también decía que los hombres oran, y también lloran. Y uno de los chicos en nuestra sociedad decía, los hombres no lloran. Imagínense ahí. Y los hombres sí deben llorar, sí deben mostrar también nuestro carácter, sí deben mostrar lo que somos. Debemos llorar por lo que lloran y reír por lo que ríen. Y debemos también estar dispuestos a ayudarnos. Sigamos el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe, no fingida. Ustedes leyeron ahí conmigo, ¿verdad? Dice, trayendo a la memoria la fe, no fingida. Pregunta, quiere decir que hay fe fingida, ¿verdad? Si indica una cosa es porque hay otra. Y quizás, ¿cuántos aquí tenemos fe fingida? Cantamos cuando todos cantan, ¿verdad? Leemos la Biblia cuando todos leemos la Biblia, ¿verdad? Y nos pegamos en el pecho con la palabra del Señor, ¿verdad?
Pero ¿tú cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en casa? Si nosotros fuéramos al hogar, le preguntáramos, tu señora, ¿vives el cristianismo realmente? O le preguntáramos a tus padres. ¿Sabe que allá donde yo asisto, si el joven tiene menor de 18 años y quiere bautizarse, adivina qué le pregunta? A los papás. Y mis hijos todos se bautizaron antes de los 15 años. El que se va a casar en Honduras, ese bautizó a los 13 años. Yo me bauticé a los 14. Y adivina qué le preguntaron por mi vida espiritual. Cuando él se estaba bautizando, el hermano dijo, don Jaime, ¿él realmente ha pasado de nuestra vida? Sí, se ha pasado de nuestra vida. Cuando era más joven, era más soberbio, ahora el Señor está hablando en él. Y saben, yo leía a mi hijo ahí que quería servir al Señor. Pero saben, aquí el apóstol da una tremenda luz de alarma. Dice, trayendo a la memoria la fe, no fingida. Y quizás mucha de nuestra poca espiritualidad se ve en eso, de que a lo mejor respetamos lo que no somos. Para muchos somos hermanos espirituales, ¿verdad? Que leemos la Biblia y todo. Pero ¿saben? Para el Señor no. ¿Qué dice el Salmo? Dice, a Jehová le gusta conocerte lo íntimo. Y en lo íntimo te da sabiduría. ¿Qué hace cuando nadie te ve? ¿Qué hace cuando nadie te ve? Se voy a decir algo de lo que hicimos nosotros allá en Chile. Nosotros en Chile hacemos reuniones de matrimonio. Y saben, hacíamos reuniones de matrimonio y no dejábamos hablar a las damas. Porque el día que dejábamos hablar a las damas, ellas se iban a quejar mucho de los esposos. Entonces juntamos 40 matrimonios. Y dijimos a ellos, ¿saben? Nosotros queremos hacer algo especial, nos permiten entrar en su casa. No vamos a grabar nada, pero sí queremos escuchar. Entonces hicimos un tremendo retiro, un retiro de 4 días, y otros hermanos en esa casa colocaron micrófono. Yo no cuento esto porque yo no sé, parece que los hermanos se lo olvidaron que había micrófono ahí. Y saben, allí percibimos cómo vivían los hermanos. Yo le voy a decir lo que hacía un líder, que llevaba más o menos 10 años como anciano. Frente a todo, era un hombre ejemplar. Mire lo que hacía él cuando llegaba a la casa. Decía, mire, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el almuerzo? No me gusta la comida. Y se cerraba la pieza. Después con obra en mano, fue a poner después salía de la pieza a él. Decía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el once? O de comida, no sé cómo le llaman ustedes, 11 aquí, o merienda a la tarde. No me gustó lo que hiciste, se cerraba la pieza. Y así todo el día. Y saben, llegó un día donde la dama le dice, ¿sabes? Yo voy a estar contigo. Yo no voy a estar contigo. Porque no le toca nada. Y se cerró la pieza. Y frente a muchos era un hombre realmente de bendición. Ahí conocimos cómo éramos. Nosotros le llamamos a él y nosotros empezamos a trabajar con él. Ahora es un lindo matrimonio. Ahora él habla. Ahora él expresa lo que debe expresar. Somos así nosotros. Porque en la medida en que la palabra del Señor toque nuestro corazón, vamos a cambiar. Nuestra palabra, la palabra del Señor debe tocar nuestro corazón y debe cambiar lo espiritual, lo tangible y también lo carnal. ¿Cómo vamos a ser hombres espirituales si físicamente nosotros no nos expresamos? ¿Dónde debemos ser luz? Primeramente en nuestro hogar, con nuestros hijos. Si yo pregunto a sus hijos, ¿cómo es el papá? ¿Qué dirían de ustedes? Diría, ¿sabe? Yo en mi papá encuentro a Dios.
Mi papá refleja todo lo que yo sé de Dios. Yo voy a contar una historia que a mí me conmovió mucho. Este movimiento cristiano se originó más o menos en 1740. Se llama movimiento porque 9 corazones, 9 personas. Amén. Por eso se llama movimiento cristiano. Y se llama movimiento de los hermanos. Amén. Ustedes saben que en Alemania habían hermanos allí que oraron prácticamente unos 66 años para que eso pudiese ser realidad. ¿Y saben cuántos eran esos hermanos? No eran más de 20. Y ninguno de ellos vio este despertar. Parece que uno, cuando murió a los 71 años. Después que sus hermanos murieron, el Señor hizo un tremendo despertar. Y se originó el movimiento de los hermanos. Es decir, los hermanos se reunían a cabo de la palabra. Entonces llegaban los bautistas, lancitas, metodistas, todos cistas. Y ese título lo dejaban afuera. Y venían y se reunían en el nombre del Señor. Amén. Este movimiento por primera vez dijo, volvamos a las Escrituras. Dejemos nuestro título, dejemos todo lo que nosotros pensamos y volvemos a las Escrituras. Y se originó el movimiento de los hermanos. ¿Saben que era preciosísimo cuando yo era chico? Era preciosísimo que hermanos de otras partes fueran a nuestra congregación a preguntarnos. Ahí estaba papá dando respuesta a tantos hermanos de otras congregaciones que les conocía la Biblia. Amén. Y después que papá le explicaba, se quedaban con nosotros. Nos llamaban los hombres del libro, no porque lo llevábamos aquí, sino porque lo conocíamos y lo practicábamos. Y uno de los más grandes hombres de Dios de este movimiento murió más o menos a los 101 años. Ese era un tremendo logro. Logro significa un título dado por la reina de Inglaterra a un hombre que merece mucho honor. Entonces, la reina de Inglaterra llamó a este hombre y le dio ese título. Cuando este hombre conoció a Cristo, dejó todo eso. Se compró una casa humilde y empezó a vivir en un suburbio de Gran Bretaña. Y saben, cuando a él lo encomendaron, mire lo precioso de la palabra del Señor. Cuando a él lo encomendaron a la obra del Señor, sus líderes le dijeron, tú no eres un hombre sabio de la Biblia. Tú nunca has predicado en nuestra congregación, ¿y cómo te vas a ir a la obra misionera? ¿Y sabe lo que le dijo él? Yo quiero vivir a Cristo. Yo no quiero predicarle, yo quiero vivir lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces en su casa llegaban hermanos y él los atendía como Cristo atiende a los hermanos. Cuando él más o menos tenía 100 años, pasó lo que yo le voy a decir. Él vivía en un suburbio y en ese suburbio había una tremenda iglesia bautista. ¿Cierto? Yo también tenía una congregación cerca de esa iglesia. Y había una maestra en esa iglesia bautista predicando a los niños ahí. Y entonces la maestra le decía, Cristo es amor. Estaba hablando de 1 Corintios, el capítulo 13. Y entonces eran niños de 6 a 8 años. Y la maestra preguntó, ¿quién de ustedes conoce a Cristo como Salvador? ¿Quién de ustedes conoce a Jesús? Y una niña levantó la mano. Dijo, yo conozco a Jesús. Y yo sé dónde vive. Entonces la maestra dijo, pero ¿cómo estás diciendo eso? Sí, yo conozco a Jesús y sé dónde vive. Entonces la maestra quedó preocupada. Si quiere maestra, yo después de la comunicar, le llevo a la casa de Jesús. Entonces la maestra le dijo, bueno, ¿tú te atreves? Sí, es muy de cerca. Si quieren, va toda la casa a ver a Jesús. La maestra ahí muy preocupada, le dijo a los líderes lo que estaba pasando y los líderes le dijo, bueno, anda. Y los líderes la acompañaron. ¿Adivine dónde llegaron? A la casa de este hombre de Dios. Cuando este hombre de Dios abrió la puerta a esta niña, fue y le dijo, ese es Jesús. Es cuando mi papá está sin trabajo, él se preocupa de él. Toda la
mañana cuando paso por aquí, hay una palabra linda y preciosa para mí. Él me cuida, Él vela por mí, Él es Jesús. Qué ejemplo, hermano, ¿verdad? Eso debería pasar en cada una de nuestras vidas. Si nuestros vecinos necesitan conocer a Jesús, deberían verlo en nuestras vidas, deberían verlo reflejado en nosotros. Por eso que el apóstol dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, esa fe que debe brotar en los corazones nuestros, esa fe que nos debe hacer hablar, pero no con palabras, sino con hechos. Qué linda sería la obra del Señor si fuéramos así, ¿verdad? No caeríamos aquí. Todos quisieran imitarnos a nosotros. Y nos preguntarían todos, ¿qué pasa? Yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Cómo eres un buen vecino? ¿Cómo nada te afecta? Y saben, muchas veces eso debe hablar mucho más a nuestra conciencia. Una vez visitando a los hermanos allá en el sur, llegaron a una localidad donde el hermano había perdido toda la cosecha. Imagínense, en plata nuestra, había perdido más o menos unos $25,000. ¿Por qué? Porque en 3 días vino una tremenda helada y se llevó toda la cosecha. Los que vivían alrededor de él estaban ahí gritando, y él sabe lo que dijo, digo, el Señor vio y el Señor quitó. Y yo les digo a él, si él quiere que pase necesidad, nada pasaré. Pero un ejemplo, hermano, yo lo abracé. Te dice, ¿cómo tú eres una lindura? Se te va todo tu dinero. Pero tú tienes fe en el Señor. Somos así también nosotros, hermanos. Por eso el apóstol a ver la vida de Timoteo y la vida de estas 2 mujeres de Dios, Eunice y Loida, dice, trayendo la fe no fingida que hay en ti. Pero que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros somos seres que imitamos. Somos seres que imitamos. Yo la primera vez que fui a Lima, me llamó la atención que un joven estaba ahí bien cerca y tomaba apuntes, era ahí, y con una cosa también grababa. Solo pasé 4 años después por ahí, y saben, yo me escuché, ese joven imitaba así como yo predicaba. Entonces el hermano anciano se acercó a mí y me dijo, don Jaime, este joven imita como usted hace, no le critique lo bueno, no hay ningún problema. Porque eso hace falta, imitar lo bueno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de esta cosa, ¿tenemos alguien en que pensar aquí? Cuando dice la palabra del Señor, trayendo la fe no fingida, ¿tenemos alguien en que pensar? Traemos a nuestra memoria un líder que sea utilizado para ayudarnos, pero si no traemos a nadie a la memoria, es una tremenda pena. Pero debemos tener líderes así, que puedan ser también cartas de aliento para nuestras vidas. Vamos a seguir. Muchas gracias. Bueno, no me equivoqué, ¿verdad? Aquí me cuidan, ¿verdad? ¿Verdad que son buenos ustedes? Dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes? Nosotros imitamos lo bueno, pero siempre va a haber quien sea primero. Siempre hay un primero, ¿verdad? Y quizás nos toca ser el primero ahora. A lo mejor no lo sabíamos, ahora debemos tratar de cambiar eso. Debemos ser un líder potencial. ¿Quién es un líder bíblicamente? Un líder bíblico es aquel que puede influir positivamente en cualquier persona. Ese es un líder. Cualquiera que pueda influir en otra persona. Se dice que en toda tu vida, si tú mueres más o menos a los 45 años, vas a influir en 10.000 personas, imagínate, 10.000 personas. Se hizo esta estadística
en una persona que nunca habló. ¿Cuánto más una persona que habla? Ese es un líder que puede influir en una persona positivamente. Si en el día de hoy tú te comprometes con el Señor a decir que de aquí en adelante tu vida va a cambiar, el Señor te va a utilizar. Ojalá que en tu bolso o donde tú tengas ahí para llevar cosas, nunca falte un tratado. Ojalá que nunca lo hagas. Porque tú vas a influir positivamente. Una vez que me orgullo, yo te lo hice por un ejemplo, un hermano muy joven. Yo que quería servir al Señor y a su hermano joven, imagínense, donde anda, reparte el tratado ahí. Yo dije, nunca más va a pasar eso en mi vida, siempre ando con tratado. Ahora no ando con tratado porque ustedes, no sé la dirección de ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, estaba pagando ahí el TAC, o estaba pagando el paso ahí de mi camioneta, y a esa señorita le di un tratado ahí, con un tratado. Pasaron 5 años. 5 largos años. Y esa niña, esa señorita llegó a nuestra asamblea. Llegó maltratada, separada y arruinada. Pero llegó y conoció a Cristo. ¿Sabe lo que hizo ella con el tratado? Se lo llevó a la casa y lo dejó en alguna parte. Y ese tratado por 4 años quedó allí. La primera vez que su marido le pegó, ella necesitó de Cristo. Y se acordó de ese tratado más que un amigo. Ella lo leyó y leyó lo siguiente: como cordero fue llevado a matadero, como oveja delante de sus taquiladores, que enmudeció en la de su boca. Y lo hizo por mí. Hermanos, debemos hacer eso nosotros. Debemos ser un líder que pueda compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir. Veamos ahora el versículo 6. Aquí hay un buen consejo para cada uno de nosotros. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con disposición de mis manos. ¿Sabe? El estudio de los dones es un estudio muy profundo y muy reenriquecedor. Pero cada uno de nosotros tiene un don. En este día que nos convertimos, el Señor, en su misericordia, dejó caer sobre nosotros a lo menos 2 o un don. Y cada uno debe procurar saberlo. Hay hermanos, ¿sabe?, que pasan 40 años y nunca han conocido su don. Si yo me acercara a uno de ustedes y le preguntara cuál es tu don, ustedes me dirían, yo, este es mi don. ¿Saben? En el comienzo de la vida cristiana empieza con el bautismo y lo primero que debe hacer en nuestra vida es decir, ¿cuál es mi don? Ahora, ¿cómo se conoce el don? Lo primero que debemos hacer para conocer el don es hacer una lista de los dones que conocemos. En la Biblia hay dones fundantes y dones consolidantes. Según Efesios, el capítulo 4, versículo 12, hay dones fundantes, es decir, hay dones que nunca más van a volver. Pero son dones fundantes. Así cuando se levanta una casa y se coloca el fundamento y después ya no más se repite porque se imagina en el segundo piso no se puede colocar otra vez fundamentos, ya se colocaron. Así con los dones también. Y en un comienzo habían dones extraordinarios, pero esos dones pasaron. Entonces, ¿cómo se puede conocer los dones? Haciendo una lista de todos los dones que hay en la actualidad. Por ejemplo, el don de la misericordia, ¿cierto? El evangelismo, el don de predicar, en fin, todos los dones ahí. Y tú haces una lista, y tú dices, parece que tengo este don. Señor, parece que yo tengo este don. Y entonces tú analiza, por ejemplo, si tú crees que tiene el don de la evangelización. Entonces tú tomas ese don y dices, ¿qué hace un evangelista? Predica. ¿Predico yo? No. Entonces no soy evangelista. Si soy tímido y a nadie le hablo, ¿seré evangelista? No, ¿no es cierto? No. Lo vayamos, no. Pero a lo mejor somos misericordiosos. A lo mejor realmente somos misericordiosos. Cuando alguien tiene necesidad, tú vas y compartes con él. Y a lo mejor ese es tu don, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a trabajar con ese don.
Y de repente tú le dices, Señor, por favor, ayúdame a fundamentar ese don en mi vida. Y el Señor te ayuda. Entonces tú dices, este es mi don. Así se busca el don. Y se hace con toda transparencia, pero se hace con urgencia, porque así comienza nuestra vida conociendo el don. Por eso que Pablo le dice al apóstol, dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Cada uno de nosotros tiene ese don, tiene dones, y el Señor nos ha dado dones. Y con esos dones debemos ayudar a la iglesia. Ningún don es para uso personal. Todos los dones son para ponerlo a disposición de los hermanos. ¿Saben quién regula los dones? ¿Saben ustedes quién regula los dones? Es la misma iglesia y sus líderes. Por ejemplo, yo tengo el don de evangelismo. Yo no lo tengo, pero es un ejemplo. Y supongamos que yo le doy mucho énfasis a la muerte. Entonces los líderes van a hablar conmigo y decir, hermano, tú tienes el don de evangelismo, pero no le des tanto énfasis a la muerte, sino a la misericordia. Habla del amor del Señor. Gracias, hermano, muchas gracias. Porque 2 ojos, o 6 o 7, es mejor que 2, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces ellos van a ayudarte en ese don. Entonces cuando necesitan un hermano evangelista, ellos, ¿en qué van a pensar? En este hermano, porque este hermano es dócil. No es el hermano así, que no le gusta que le den consejos, sino que es dócil. Por eso aquí el apóstol dice, yo te aconsejo. Ojalá que no hay ninguna hermano aquí, hermana, que no le guste los consejos. Aunque a veces aconsejamos más nosotros, ¿cierto? A mí me gustaría que fueras así, ¿verdad? Hay que aconsejar pensando en lo positivo de los hermanos. Y aquí el apóstol dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don. Hermanos, en la medida en que nosotros nos avivemos, vamos a crecer y va a desarrollarse nuestra congregación. Dice el versículo 7, y aquí quiero terminar y quiero dar mucho énfasis a esto, porque es un versículo que nos está trayendo mucho daño. Yo no sé lo que está pasando, yo no conozco la cultura guatemalteca, pero en Chile hay mucho de esto, demasiado. Y esto realmente ha menoscabado las congregaciones nuestras. Dice el versículo, vamos a leerlo. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe que a veces la cobardía no nos deja hablar del Señor? ¿Sabe que a veces la cobardía realmente juega un papel muy contrario a lo que dice la palabra del Señor? Y sabe que la cobardía es el tremendo mal de este tiempo. Somos cobardes. ¿Y saben lo malo de la cobardía? Que se pega. Pero cuando yo pienso en Chile, yo tengo origen también español, pero cuando pienso en Chile, pienso en tantos hombres que no fueron cobardes. Pienso en O'Higgins, pienso en San Martín y en tantos hombres que fueron cobardes. Yo le he contado a los hermanos que una vez 47 le hicieron frente a 4.700 personas. Y no doblegaron ahí, y ninguno doblegó. Y el menor de ellos tenía 4 horas de nacido y murió también, todos murieron, pero no se doblegaron y ganamos la guerra. Porque no tienen que haber el espíritu de cobardía. Y sabe, la cobardía se pega. Y miren, yo te voy a mostrar con la Biblia, para que ustedes vean que es vital no ser cobarde. Leamos el Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Deuteronomio, segunda ley. Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 5. Aquí hay leyes para ir a la guerra. Y fíjense lo que dice aquí Moisés. Deuteronomio capítulo 20, versículo 5, dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, bien edificado casa nueva y no la ha entrenado, vaya, dice, y vuelva hasta su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la entrene. Digamos, otra vez los oficiales van a preguntar,
¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Entonces los oficiales van a decir, váyase, vuelvas a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. Mira otro ejemplo, versículo 7. ¿Quién se ha despojado de mujeres, es decir, quién se ha casado y no la ha tomado? Vaya, vuelvas a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Y el versículo 8 dice lo siguiente, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Es un cobarde. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Váyanse, dice, vuelvan a su casa y no apoye el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ahí está la cobardía. ¿Saben que la cobardía se pega? Porque hay pequeños cobardes. Y ese cobarde habla con una persona, en media hora tiene dos cobardes. En una hora tiene 4. Y así se va pegando la cobardía. Porque es tremendo eso. Imagínense un hombre cobarde en batalla. Va a estar ahí con la fusil así, no te de la casa, no te de aquí. Y va a escuchar el hermano y somos 2, vamos 2. Y antes que de la puerta van a hacer 4. ¿Verdad que sí? Porque se pega la cobardía. ¿Y saben, somos cobardes nosotros? Yo creo que en alguna medida sí. A veces somos tan cobardes que no queremos predicar a Cristo porque nuestra vida no es íntegra. Somos cobardes para que las personas me digan, ¿cómo tú estás predicando? Mira lo que dices aquí. ¿Cómo estás predicando y no pagas lo que debes? ¿Cómo estás predicando y mira cómo trata a tu esposa? ¿Cómo estás predicando y mira cómo es tu testimonio? Yo creo que ahí apunta la cobardía. Pero ¿qué dice el apóstol ahora? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros no debemos ser cobardes, hermanos, todo lo contrario. La obra del Señor tiene que crecer y ojalá que de aquí salgan muchos líderes, muchos y muchas líderes también, que se atrevan a predicar a Cristo. Y así como yo vengo a Guatemala, muchos de ustedes se atreven a ir a Chile, Percy, provincia señalada, linda y preciosa, una franja larga de tierra que tiene tanta población. Creo que una vez fuimos a visitar a unos hermanos ahí en el norte y ¿saben cuántos pueblos habían sin visitar? 240 pueblos. Eran chicos, pero nadie había ido a esos pueblos. Y a lo mejor el Señor se está preparando para ir a Chile, ¿por qué no? O a lo mejor a Sudáfrica. ¿Saben que hay tanta necesidad? Pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Dónde encontramos esa palabra por primera vez en el Nuevo Testamento, esa palabra de poder? Busquen ahí Hechos, el capítulo 1. Dice Hechos, capítulo 1, démoslo. Ahí está esa tremenda palabra, que se asemeja a la palabra dinami, en griego, es decir, dinami, o dinamita. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice, pero recibiréis poder, dice. Amén. Y poder es bueno, no poder fingido, no es el poder que el mundo da, sino el poder que viene de Dios. Amén. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cada uno de los que estamos aquí, ese día que nos convertimos, el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos dio ese poder. Poder que con Cristo podemos vencer el mal y poder también como Cristo podemos proclamar. Podemos proclamarle a Él con poder y victoria. Hermanos, el Señor no ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder. Y saben, eso lo vamos a ver cuando las personas aquí se bautizan. A lo mejor ellos tienen familiares que eran así, ¿para qué te bautizas? ¿Qué estás haciendo ridículo? ¿Por qué te estás bautizando? Porque los hay, ¿verdad? Pero nosotros debemos decirle, no, no hay cobardía, hermana o hermano. Tú estás obedeciendo la palabra del Señor. Es el primer mandamiento que dice el Señor que debe hacer un creyente, bautizarse, decirle al mundo que Cristo ahora está en mi corazón. ¿Y qué más dice el apóstol? Dice de poder, sino de amor y de dominio propio. Y saben, eso es lo más que falta en nuestra vida, el dominio propio.
¿Sabe lo que es dominio propio? No lo conocen. A ver, ¿dónde está el hermano que me trajo aquí la camioneta? ¿Dónde está? Que levante la mano. Yo venía conduciendo la camioneta donde yo venía, ¿Está por aquí? La persona que venía a la camioneta conduciendo. Se quedó en el parqueo de su carro. Ah, ya, sí, lo había. Esa es la persona que tiene dominio propio. ¿Qué es una persona que tiene dominio propio? Camina por donde debe caminar. Se me creo que esa persona me que anda en moto, uno dice, ¿cómo se metió ahí? ¿Cómo lo hizo? Sí? Porque se mete en cositas así tan pequeñas, ¿verdad? Esa persona tiene dominio propio. Es decir, lleva la moto donde él sabe que puede caminar su moto. Y una persona que tiene dominio propio, esa persona sabe dónde entrar y dónde no entrar. Saben que hay personas que tienen tanto dominio propio que realmente son de bendición. Y eso debemos hacerlo bien nosotros, dominar nuestra vida y dominar nuestras acciones. Pero también el apóstol aquí habla de una palabra preciosísima, que a veces nosotros la confundimos con sentimiento. Dice de amor y de dominio propio. ¿Qué es amor en la Biblia? ¿Qué puede decir que es amor en la Biblia? Amor no es sentir cositas por otra persona. Amor es una decisión de la Biblia. Por eso el apóstol dice, maridos, amar, dice. Porque nuestro sentimiento es una decisión. El Señor no tan solo nos amó, sino decidió venir. ¿Vino o no? Vino. Porque el amor sin acción no le sirve. Yo no puedo decir a mi hijo, yo te amo con todo mi corazón y no trabajo ni no doy nada. ¿De qué sirve? En una realidad me siento pasando necesidad, pero que tu amor no sirve. Yo no vivo a nadie ni vivo por amor. Con amor no se pagan las cuentas, con amor no se compra carro, con amor no hay casa, no se puede. Cuando yo digo a una persona que le amo, es porque también quiero el bien de ella, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. La Biblia habla del amor como decisión. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a buscar esposa para su hijo? Dice el hijo que miró a Rebeca y dice, no, y el amor, decidió amarla. El amor de la Biblia es decidir hacer el bien. Y nosotros podemos hacer el bien con nuestros semejantes. Podemos compartirle la palabra del Señor y también hacer el bien al prójimo, a nuestros hermanos y a nuestra linda y preciosa congregación. Estamos en la hora. Hermanos, podamos ahora acordar nuestro consejo. Tener en conciencia de que tenemos que tener una fe no fingida, que no debemos ser cobardes, que debemos tener dominio propio y que debemos amar. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias.